Bueno, muchísimas gracias, Isabel, y a todos los integrantes de la Fundación Tucuna. Em, Isabel, realmente me siento, ¿cómo te diría? Emocionada en realidad de poder compartir con ustedes mi experiencia en este sentido y poder compartir también lo que he podido ir aprendiendo a lo largo del camino con todos ustedes, que son expertos en acompañar a personas que han padecido, que han sufrido lo que es la violencia sexual, el abuso sexual, cualquier forma de agresión, con todo lo que eso implica. Así que es un honor realmente estar aquí y dirigirme a todos ustedes. Gracias, doctora Isabel Benítez, y gracias a Gabriel por la presentación. Pues bien, estoy habilitada para compartir pantalla. En este momento lo hago. Así es, Gabriel. Está habilitada. Gracias. Para empezar, quisiera hacer una pequeña consulta. Las personas que nos acompañan, ¿me pueden poner un poquito al tanto quiénes son las personas que están participando ahora mismo de la conferencia? ¿Sí? No hay problema. No hay ningún problema. Usted maneje su tiempo de la conferencia como quiera. Acá somos absolutamente democráticos. Ya, Adelante, adelante, adelante. ya, lo que quisiera es que me cuenten si me pueden en el chat, por favor, pueden hacer lo que nos había dicho Gabriel, Hola, mantener esperamos. los micrófonos apagados, por favor. Gracias. Y si me pueden contar en el chat quiénes son, desde dónde están enlazados y qué fue lo que les animó a venir a la charla de hoy, porque la fundación hace esto todos los meses, es obvio, pero el tema de hoy quisiera que me digan qué fue lo que les llamó la atención. Si pueden escribir en el chat, sería estupendo para yo tener una idea de quiénes son. A ver, por aquí me dice Irene Díaz, soy estudiante de Derecho desde Manabí, Bahía de Caracas, excelente. Marco desde Quito, muchas gracias. Raúl Vázquez, saludos desde Quito. Si pueden aumentar alguna cosita ahí chiquita diciendo qué les llamó la atención del nombre de la conferencia de hoy. Me llamo Raúl Vázquez, desde Quito ya lo saludé, sí. Cristian, psicólogo clínico desde Quito, invitada por la Fundación Mujeres en Acción por el Cambio, excelente. Buenas noches desde Nueva York, nos dice Blanca, buenas noches, gracias. Muy bien, ¿alguien más que me cuente un poquito? Caterine desde Quito, 40 años. Me llamó la atención la residencia relacionada al abuso sexual, la resiliencia, ¿verdad? Relacionada al abuso sexual. Muy bien. Ajá. ¿Qué más? La Asamblea Nacional en Guayaquil. Si es que pueden, por favor, mantener los micrófonos apagados y ayudarme con la respuesta a la pregunta que les he hecho siempre desde acá, desde el chat. Nancy, desde Quito, quiere escuchar esta charla porque va a hablar de la resiliencia. Desde Quito, docente e interesado en tener herramientas de acompañamiento. Muy bien. Katy, paciente de la doctora, he sufrido violencia de parte del papá de mi hija y de mi hermana. Gracias, Katy. Buenas noches. Me animé porque mi hermana sufrió de abuso sexual. Nos llegamos a enterar después de 33 años. Me parece interesante el tema de cómo ayudar a las víctimas de violencia sexual. Tania de Quito tuvo experiencia sobre este tema. Janela desde Santo Domingo. Pasé por eso y veo en mí inseguridades y quiero saber si tiene que ver con ello. Soy Evelyn, invitada por la doctora, que lo mencionó en la radio y la sigo y me pareció interesante el tema, ya que a un familiar le sucedió. Muy bien, gracias Evelyn. Soy fan de tu cuna y de usted, doctora Gisela.
Muchas gracias. Creo que la resiliencia es un valor que hay que cultivar por siempre. Muy bien. Los mismos asambleístas que a criterio del legislador Ricardo Preferimos que las noticias estén apagadas para que puedan prestar atención completa a lo que vamos a hacer aquí, o que al menos el micrófono de su comunicación, de su enlace, esté en silencio, por favor. Ahora bien, voy a compartir mi pantalla. Aquí estamos. ¿Dónde está? Ya. Noches con todos. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Alejandra, soy víctima de violencia sexual al ser niña, participé en un taller para adolescentes con usted y me encantó, muchas gracias. Tan frecuentemente, tan necesario para poder detectarlo. Psicóloga clínica, trabajo en protección de derechos. El tema es crucial, muy bien. Protocolo de fortalecer esta herramienta, la resiliencia. Diana, contadora, Bolívar. Mi resiliencia ha sido muy fuerte, decidí seguir con todo esto hasta lograr mi bienestar y no renunciaré. Bueno, veo que está un grupo precioso de personas movidas por el tema, tocadas personalmente en muchos casos, y trabajadores, personas que trabajan a favor del acompañamiento de personas y también otras que han atravesado por esta situación. Pues bien, miren, ahí sí ya creo, de acuerdo. Pues bien, resiliencia, cómo superar las heridas del abuso y la violencia sexual. Pues quisiera partir contándoles una historia. Quisiera contarles, yo soy educomunicadora, soy terapeuta familiar sistémica, trabajo a diario en atención de consulta privada, de familias, de parejas, y también hago procesos de terapia individual. Como periodista y educomunicadora, trabajo desde hace más de 20 años aquí en Quito. He dirigido medios de comunicación radial y mantengo un programa desde hace un año y medio. Volví a tener un espacio propio en la radio Sucesos, donde todas las mañanas hago el programa Déjame que te cuente desde hace casi 2 años. Pero 20 en otros medios, ¿no? Y hubo un día en que mi mente y mi corazón se quebraron. Esto ocurrió hace más de 23 años. Yo soy de Ibarra, de la provincia de Imbabura, y este es el Taita Imbabura tan hermoso, ¿no? Con sus 2 cuerpos, y el lago San Pablo en el medio, y al otro lado está Mama Cotacachi. Para los que somos de esta tierra, seguramente para una gran mayoría, al menos los que vivimos pensando y viendo las cosas bellas que la vida nos da, no es difícil mirar los lagos, mirar las montañas en esta provincia tan bella y sentirse maravillados, ¿no es cierto? Y eso era lo que yo solía hacer cuando me sentía agobiada, me sentía abrumada por algo. Resulta que salía a la ventana al balcón de la casa de mi mamá y inmediatamente veía el Imbabura, veía el Cotacachi, a lo lejos veía un poquito de la cima del Cayambe y me sentía bien, o me iba a las lagunas, a los lagos, a Yaguarcocha, Cotacachi, a Picocha o a San Pablo. Y eran mis fuentes de
de inspiración y eran mis fuentes de paz. Sin embargo, llegó un momento en que nada de esto lograba proporcionarme paz. En absoluto. Era el 31 de mayo de 1999 y caí en un sueño tan profundo del que parecía que no iba a poderme despertar. En ese tiempo yo tenía el apoyo de mi familia, vivía con ellos, con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hija que era una chiquita de 12 años en ese momento. Tenía un gran momento profesional también, era corresponsal de Teleamazonas para mi provincia, trabajaba en la Universidad Católica, era la coordinadora de la carrera de comunicación social. Me sentía muy bien, estaba en un momento precioso de mi vida, floreciendo en mi carrera. Pero tenía esto, por fuera me veía así, de feliz, en algún punto empecé a estar así de feliz por fuera, mostrarme así de feliz, pero en realidad esa foto corresponde al mismo día. Y mi cara del lado derecho era lo que realmente, cómo realmente me sentía en esos momentos. Y lo que me había ocurrido es que había entrado en una depresión tan profunda en la que yo sabía que debía vivir por mi hija, pero no encontraba la fuerza. Era como si mi llama interna se había apagado. No tenía fuerza de nada. Y ese día, después de haber dormido 25 horas seguidas, mi madre me despertó y yo no entendía lo que me decían. Me quise leer algo y no entendía lo que leía, y cuando quise hablar tampoco podía expresar nada, era puro balbuceos. Entonces, resulta que estaba estudiando en ese momento una maestría, la maestría en educomunicación, y esta profesora a la que siempre le guardo un gran cariño y está en mi corazón y en mi memoria, viendo que yo andaba muy mal y habiendo tenido un diagnóstico de depresión mayor y surmenage, lo que hoy se conoce como síndrome de burnout, eh, me recomendó ir a terapia. Yo veía a mi hija y ciertamente decía, yo tengo que vivir por ella, pero no tenía fuerza, no sabía cómo hacerlo. Entonces fui a terapia y lo primero que me llamó la atención fue que el terapeuta, esa misma primera cita, me hizo firmar un compromiso para no morir, para que no me hiciera daño a mí misma. Y ahí me di cuenta de la gravedad de lo que estaba viviendo en ese momento. Era como si no me había enterado todavía de lo mal que estaba. Y en ese proceso de terapia empecé a encontrar las razones de la depresión. Allí, en el fondo de mi memoria, estaba una experiencia que no había borrado, pero que seguía viva en mi corazón, estaba presente en mi cuerpo. Mi memoria consciente, pues no lo registraba, yo no recordaba nada de lo que había vivido. Pero en ese proceso terapéutico, a través de algunas lecturas, pude recordar. Y tuve la suerte de ser acompañada por un terapeuta familiar sistémico. Y poco a poco empecé a salir de la depresión. La experiencia que conservaba tan guardada
era precisamente una de abuso sexual que yo había vivido en una etapa muy temprana de mi infancia, a los 5 años, y que duró desde los 5 hasta los 8 años. O sea, no fue una experiencia, sino me refiero a la experiencia del abuso sexual desde los 5 hasta los 8 años. Eso, por supuesto, era una de las razones de la depresión para que exista algo tan importante como la depresión. No solamente tiene una causa, ¿verdad? Son multicausales las cosas que vivimos, y para que un evento tan importante ocurra, pues hay una multiplicidad de causas que se suman. Y hay factores que son como detonantes y desencadenantes de algo que subyace en el interior. Pero lo que sí se sabe es que situaciones tan complejas como enfermedades mentales, la depresión está considerada una enfermedad mental, cuadros de depresión, de ansiedad y otros múltiples, se encuentran en la mayor parte de estas historias, historias de abuso sexual. Después de mi proceso terapéutico, yo volví a la vida y volví a cumplir sueños. Logré graduarme, logré retomar mi vida y empecé aquí en Quito a desarrollar mi carrera profesional. Pero claro, pasaron muchos años. Yo tenía 32 años cuando caí en esta depresión y cuando afortunadamente, gracias a esta maestra, pude hacer mi proceso terapéutico. Desde ese momento, cuando en la terapia descubrí, como les decía, había borrado mi mente esta experiencia, sentí como era, en ese tiempo yo era solamente comunicadora, no había, ni por aquí se me había ocurrido ser terapeuta. Ahí empecé a sentir el deseo de decirles a más personas que es posible vivir algo diferente, que hay razones que que amenazan con destruir nuestra vida, pero que se puede escribir unas historias diferentes a las del dolor y del sufrimiento. Y que para esto es necesario contar con el apoyo de alguien que esté capacitado y que sea profesional. Allí yo empecé a hablar en la radio de la Universidad de San Francisco, que en ese momento era el medio de comunicación que yo dirigía. Empecé a hablar de estos temas relacionados con la familia, con las relaciones y demás. Después de esto, pues resulta que haciendo el programa en la radio, estoy queriendo compartir y no lo logro. Ahí yo aprendí esto, ¿no? En la terapia, en mi proceso terapéutico aprendí que es posible vivir de una forma distinta a la del dolor y del sufrimiento, que era lo que les decía, y que es posible escribir una historia acorde con la dignidad, la paz, el amor que merecemos todos en nuestras vidas. Porque llegar a una situación de depresión y de querer dejar de vivir, es simplemente haber perdido la capacidad de ver lo bueno en uno mismo. Y esta es una de las consecuencias graves del abuso sexual y de las experiencias de violencia. Afectan nuestra autoestima,
afectan la idea que tenemos de nosotros mismos, instalan en la víctima del abuso una culpa y una vergüenza de sí mismos. Y cuando los perpetradores, que en la gran mayoría de casos pertenecen al núcleo de la familia, como ya sabemos, trágicamente, la familia, en lugar de ser el espacio de protección que favorece el crecimiento de los miembros que la integran, se convierte en un lugar de inseguridad para tantas y tantas personas que atraviesan por eso. Entonces, el niño o la niña que lo padecen no se enoja inicialmente cuando atraviesa por estas situaciones, no se enoja con el agresor, tiene miedo hacia el agresor y tiene una cantidad de emociones ambivalentes. No se enoja, se enoja consigo mismo. Inconscientemente entiende que hay algo que está mal dentro de él o de ella. Y eso era lo que a mí me pasaba. Yo pensaba que yo había nacido con una culpa congénita y no entendía qué era eso, porque siempre me sentía culpable, siempre me sentía como preocupada, ansiosa. Y ojo, que no era que yo, por ejemplo, no había tenido problemas, digamos, en tener un desarrollo profesional. En el área profesional siempre me iba bien, ventajosamente, y era como que tenía muchas ganas de estudiar y de esforzarme y de hacer las cosas y de salir adelante. Pero me había casado siendo muy joven, como se estilaba en mi época, y, y lo hice con una persona con la que también viví situaciones de violencia muy fuertes. Y desgraciadamente, ese es uno de los problemas del abuso en la infancia o en la adolescencia, que es como que, y yo lo veo así, miren, es como que tuviéramos, hagan de cuenta que este vaso, no sé si alcanzan a ver ahí en el fondo, esa debería haberlo traído, ven en el fondo un girasol, al fondo de mi pantalla, al lado izquierdo, ven un girasol, ¿sí? Bueno, ese está, no sé si se alcanza a apreciar, pero está así, cubierto por un vasito de cristal que lo tapa, como en la película de La Bella y la Bestia, así, donde está la rosa que se le van cayendo los pétalos, bueno, así está eso. Y yo he llegado a pensar que así somos nosotros, los seres humanos, que nacemos como que nuestro cuerpo físico está cubierto por una urna, que obviamente no es de cristal, pero es como que este cristal simboliza como un campo energético que yo pienso que tenemos aquí. Y que cuando vivimos una experiencia como la violencia o el abuso, es como que aquí se hace o una fisura o una fractura o una rotura completa. Y es como que eso se vuelve un campo imantado. Es como que es un imán para atraer, desgraciadamente, las experiencias de abuso, que ya no serán las mismas que vivió el niño o la niña que fuimos, sino que pueden verse, por ejemplo, en relaciones abusivas, en relaciones de pareja, en relaciones adultas, ¿no es cierto?, con parejas que también serán abusivas o donde habrá también violencia. No solo, ojo, no solo los abusos sexuales predisponen para vivir violencia cuando somos adultos y para elegir parejas con las que vamos a vivir situaciones de violencia. También otras formas de maltrato, por supuesto, que hayamos vivido en casa, en la infancia,
de parte de papá, de mamá, hermanos, hermanas, incluso abuelos, abuelas, yo qué sé. Pero donde las figuras que son de protección han traicionado la confianza del niño o la niña que fuimos y han sido perpetradores de alguna forma de abuso, entonces ahí se van como fisurando estas urnas, digo yo, que luego se convierten como en ese orificio por el que se filtra todo. Y atraemos, es como que atrajéramos, sí está bien dicho, ¿no? Como que atrajéramos esas situaciones terribles que vamos a vivir más adelante. Así que ustedes podrán imaginarse que cuando yo cumplo 32 años y hago esta crisis profunda, yo ya traía un divorcio que había, un divorcio que tuve la suerte de hacer cuando tenía 24 años y tenía una hija de 3 añitos que lamentablemente tuvo que presenciar situaciones muy duras que viví en ese momento. Traía esa historia que yo pensé que ya estaba resuelta. ¿Por qué? Porque logré salir de allí. Pero además traía otras cosas importantes y sobre todo la experiencia de abuso sexual. Entonces, quien vive abuso sexual o quien vive maltratos en la infancia, aunque no sea específicamente sexual, como lo digo, es como que tiene una fragilidad interna que predispone negativamente para más adelante ser víctimas también de nuevas experiencias de violencia. Creo que todos los profesionales que están aquí, no estoy para ellos, no estoy diciendo nada nuevo porque son expertos en el tema, pero para las personas que han vivido esto, pienso que estoy hablando un idioma conocido, porque aunque uno no lo tenga claro, puede reconocerse en esas historias que no quiso muchas veces vivir y que luego uno termina reprochándose a sí misma y diciendo, pero ¿por qué me casé con este hombre? ¿Pero por qué me enamoré de esta mujer? ¿Pero por qué hice esto? ¿Cómo me pude haber metido en semejante situación? Y como la autoestima está lesionada porque te ves a través de ese cristal de la culpa y de la vergüenza de lo que viviste, terminas entonces azotándote una y otra vez, una y otra vez. El problema, creo, de quienes hemos atravesado por situaciones de abuso sexual es que dudamos de quiénes somos y tratamos de hacer esfuerzos increíbles, quizás en algún otro aspecto de la vida, para mostrarle al mundo que no somos tan malos. Pero la idea de no merecer lo bueno suele estar grabada a veces como si fuera una inscripción hecha con fuego. Y esto a veces está en nuestra memoria consciente y hay personas como las que han tenido la gentileza de escribir cuando les invité a hacerlo y dicen, yo lo he vivido. Yo lo he vivido y lo recuerdo. Y quiero saber si algo de lo que me está pasando ahora tiene que ver con eso. Y si ese algo que te está pasando ahora fuera depresión, ansiedad, relaciones tóxicas o de violencia, o si fuera, por ejemplo, que ya eres madre
o padre y vives con miedos, con inseguridades, con terror de que les pase lo mismo a tus hijos, si de repente te sientes dando la vuelta sobre un círculo del cual no logras salir, entonces quizás sea importante que te des el crédito cuando te viene la idea de, ¿será por esto que viví? Y digo sí, date el crédito y di, sí, lo que estoy pensando es correcto, sí tiene que ver porque el abuso sexual y la violencia causan profundas heridas que amenazan con romper nuestra alma, pero que por alguna razón no lo logran y somos sobrevivientes. Pero no es suficiente con ser sobrevivientes, porque en calidad de sobrevivientes, imaginemos que eso fuera como un naufragio, ¿no? Y entonces pasamos en el mar, tratando de mantenernos a flote y tratando de nadar con toda nuestra alma para llegar a algún lado. Y a veces hasta tratas de llegar a la costa, pero de repente viene una ola más grande y te lleva para atrás. Y a veces los tiburones te rodean y entonces estás aterrorizado. O a veces te cansas y te hundes. Te cansas de estar braceando todo el tiempo. Entonces, no es suficiente con ser sobrevivientes. En medio de esa marea, que estás nada y nada y nada, puedes tener momentos de quietud, momentos de calma. A veces las olas son suaves y el sol está bien, no te quema, no te revienta la piel, pero sigues siendo sobreviviente. Y cuando las cosas se ponen difíciles, entonces es cuando de repente puedes ya no querer despertar, como me pasó a mí. No quería despertar. Le veía a mi hija de 12 años y decía, Dios, ayúdame, necesito vivir para mi hija, necesito vivir por ella, tengo que sacarla adelante. Pero no es que no lo quisiera, lo pensaba. Estaba claro esta idea para mí. Sabía que era responsable de esa criatura. Pero es que en realidad no encontraba la fuerza. O sea, no podía. No sentía el deseo de vivir. No sé si quería morir, pero no sentía el deseo de vivir. Y estando en medio de ese naufragio, entonces, no hay posibilidad alguna de salir y hacer algo diferente si no es a través de la ayuda psicoterapéutica. No hay forma. Y fíjense que después de haber tenido durante mucho tiempo mis programas radiales, primero, como les decía, en la radio de la Universidad de San Francisco, y luego fui a dirigir Sonorama, y allí tuve mi programa que se llamaba Adán sin Eva, Eva sin Adán. Allí ya hablaba a fondo de estos temas. Y me invitaron, ¿no? Me dijeron, pero ¿por qué no estudias, Gisela? Tú haces el programa, ¿y por qué no haces la maestría en terapia sistémica? Claro, como a mí el enfoque psicoterapéutico que me salvó de esto y cambió mi vida fue la terapia sistémica. Por esa razón yo invitaba a terapeutas sistémicos para la mejor comprensión de las cosas y para explicar las cosas. Y entonces me formé como psicoterapeuta. Por eso es que yo soy terapeuta reciente, digamos, aunque la edad, no, aunque no soy ya tan joven, pero tengo 14 años, casi 15, a punto de cumplir 15 años de ejercicio profesional como terapeuta familiar.
y he trabajado con víctimas de violencia física, psicológica. Las dos están muy interrelacionadas, ¿no es cierto? Y también violencia sexual. Lo más importante es que en la gran mayoría de casos que yo he atendido, siempre encontré, tengo un registro, tengo 15,000 horas, tengo un registro de consultas, tengo 15,000 horas de terapia, de haber hecho terapia. Y tengo levantado un registro. Y el 65% de los consultantes que yo he atendido me hablaron en consulta de experiencias de abuso sexual. El porcentaje podría ser más alto, pero como soy terapeuta familiar y de pareja, entonces no me caben dentro de eso. Solamente estoy hablando de mi registro de consultantes individuales. 65%. Es una cifra escalofriante. Y actualmente, donde Internet nos permite, por ejemplo, tener esta conexión aquí, cada uno en la comodidad de sus casas, unidos por un interés y la voluntad de quizás comprender algo más sobre el tema. Estamos unidos. También Internet hoy, desdichadamente, pues tiene lo peor las peores expresiones también de la humanidad. Y como nunca antes, en la pandemia y durante el confinamiento, hubo tantos niños conectados a Internet que son nuevas víctimas de abuso sexual digital. Entonces, todos los esfuerzos que se hagan para poder prevenir y para poder acompañar a las víctimas a salir de su situación son indispensables. Verse a través de los ojos de la víctima trae problemas, trae también consecuencias. Porque en la infancia, en esas primeras experiencias de interrelación con nuestros padres, pues evidentemente desarrollamos estrategias de supervivencia. Y una de las consecuencias importantes de una víctima de abuso sexual, por ejemplo, es la indefensión aprendida. Y es empezar a circular por el mundo para recrear las situaciones de victimismo, no solo en las relaciones de pareja. Quizás muchas personas profesionales, por ejemplo, que atienden a víctimas de abuso, habrán notado, y quienes lo han vivido también podrán corroborar, que las experiencias de abuso se repiten no solo en las parejas, es que vas por la calle y entonces te topas con el abusador que está en la calle. Y vas al trabajo y te topas con un jefe o un compañero que se aproxima de forma irrespetuosa y te hace propuestas que no tendría por qué hacerlas. Y te ves expuesta al acoso sexual de parte de compañeros y amigos. O eres la persona el mecánico al que llevaste el auto te cobra más de la cuenta. O contratas una persona para trabajar contigo en la casa y entonces te va robando. O sea, te ven la carita. Y eso es por aquella herida y aquella rotura que decía del vaso, de nuestro vaso de cristal invisible,
que mientras no logramos trabajar en terapia, sigue convirtiéndose en ese imán que atrae estas experiencias terribles. Entonces, vernos como víctimas no nos ayuda. Y ahí es en donde entra la resiliencia, que hoy está tan de moda y de la que se habla tanto, y que así como haciendo una definición muy por encima, digamos, quiere decir sobreponerse a las dificultades. Pero recuerden que yo dije hace un rato, sobreponerse a las dificultades puede ser convertirse en un sobreviviente, ser un sobreviviente. Sobrevivimos a la luz, ya, sobrevivimos a la violencia. Pero sobrevivir es, lo que dije antes, navegar, seguir navegando en ese mar turbulento en el que nos acostumbramos a vivir en condición de supervivientes. Pero solo cuando hacemos el proceso terapéutico y logramos hacer algo diferente en nuestras vidas y logramos compartirlo con otros, a los que podemos tender la mano para salir de allí, entonces realmente la resiliencia adquiere su significado completo. Es cuando las heridas se convierten en luz que pueden iluminar el camino de alguien más. Allí es cuando la resiliencia se vuelve efectiva. Es cuando, no importa que no vayas a salvar el mundo entero, no se puede salvar el mundo entero. Con que salves tu vida y que logres hacer historias nuevas y distintas para tus hijos, para tus hijas, para tus compañeros. Entonces, allí, cuando logras compartir, la resiliencia alcanza, digo, su máxima expresión. Necesitas, cuando estamos solamente en calidad de supervivientes en medio de ese océano, necesitas que llegue un buque, aunque sea una lanchita, con alguien que te tire un cable y te ayude a salir a la orilla y allí curar las heridas. Y no podemos sanar si no es a través de la palabra y de algo que es indispensable y que le tenemos muchísimo miedo, que es volver a pasar por el dolor. John Bradshaw dice en su libro Volver a casa, sanación y reivindicación del niño interno herido, que no hay posibilidad de sanar, sino es a partir de recuperar esa memoria dolorosa. Como les contaba al inicio, yo no recordaba lo que había vivido. Lo recordé en el proceso terapéutico. Y el recuerdo tiene que ser no solo para que quede abierto allí con todo el dolor y con todo el malestar que se hace presente al abrir esa memoria. Tenemos que ir a abrir la memoria para poder limpiarla. Hay múltiples procesos para eso, herramientas psicoterapéuticas que sirven para eso. Yo trabajo con algunas muy específicas de liberación emocional. Y puedo afirmar que es posible limpiar la memoria definitivamente, la memoria dolorosa. ¿Cómo vamos a saber si la memoria está sana? Solo vamos a saberlo
cuando podamos recordar y ya no sentir nada. Es una memoria que ya no te provoca ni ira, ni resentimiento, ni enojo, ni dolor, ni furia contigo mismo o contigo misma, ni asco. Porque todas esas emociones están presentes. Cuando ya no tienes culpa, cuando ya no tienes vergüenza. Cuando todas esas emociones se han procesado adecuadamente con el acompañamiento apropiado, entonces la experiencia es algo de lo que vas a poder hablar. Sin quebrarte. Y claro, no es solamente el tratar de sanar las heridas, que así debe ser, porque estamos hablando de trauma. Se trata también de poder hacerte preguntas que te lleven a reconocer cuáles son esas cualidades que hay en ti. ¿Qué son esas características de persona fuerte? ¿En qué parte de tu historia te reconoces como una persona fuerte que logró atravesar esos dolores y mantenerse de pie o mantenerse a flote, siguiendo la metáfora que les ponía de estar en el océano? ¿Cómo lograste no hundirte? ¿Cómo lograste incluso agarrar el cable que alguien te tendió para poder salir de allí? ¿Cómo lograste hacer, por ejemplo, de tu vida algo en lo que, de lo que te sientes quizás orgullosa? ¿Cómo lograste conservar los sueños? ¿En qué te afianzaste? ¿Qué tuviste? Alguien que te quiso, seguramente siempre hay alguien que cree en nosotros. ¿Quién fue esa persona que creyó en ti? ¿Quién fue ese alguien que te dijo, porque no conocía tu historia, pero que te vio mucho más allá de los síntomas que pudiste haber tenido por tu historia? ¿Quién te vio en la esencia? ¿Qué libros leíste? ¿Qué voces escuchaste que te hicieron creer que había una parte sana de ti que te mantuvo con fe? ¿Cuáles fueron las oraciones o las creencias que te mantuvieron en esos momentos de oscuridad, de agobio, de abandono? Eso también tenemos que explorar. Después de llorar bien llorado por lo que perdimos, por la inocencia que se perdió, después de lamentarnos por la angustia, el dolor, la ansiedad, todo lo que eso pudo haber significado, después de enojarnos legítimamente, indignarnos por lo injusto y por lo que no merecíamos, de dejar, después de dejar de estar enojada contigo mismo, contigo mismo, porque a veces las personas dicen por haber permitido
Ningún niño o niña abusado permite el abuso. Hay un perpetrador que es el que tiene la responsabilidad de no tocar de forma inapropiada el cuerpo de un niño o de una niña. Así que el niño o la niña no tienen culpa de nada. Pero como la culpa está tan arraigada, tan instalada, y ha sido obligado o obligada a callar, la persona se culpa por haber callado. Es que debía haber dicho, es que debía haber hecho esto, es que debía haber hecho no sé qué. Y dice, yo permití, y eso me rompe el corazón. Cuando oigo en mi consulta a las personas diciendo eso, les digo, no, solo eras una niña, solo tenías 5 años, solo tenías 8, solo tenías 3, solo tenías 12. No, no tienes la culpa de nada. En el modelo con el que yo trabajo de Chloe Madanes para la superación del abuso, tenemos claramente establecido que hay una víctima, que hay un culpable y que hay unos responsables. La víctima claramente es quien vive el abuso. El culpable o la culpable son ese hombre o esa mujer, ese adolescente o esa adolescente, porque también los hay, ¿verdad? Que han actuado, que han sido los perpetradores del abuso. Y los responsables son los padres de esos niños, de esas niñas víctimas del abuso. Son responsables. Porque por 100,000 circunstancias no cuidaron adecuadamente a estos hijos, a estas hijas. Hay que establecer eso. Los padres también se culpan mucho cuando descubren. Los padres no creen, las madres no creen cuando los niños van y les dicen. Y me he dado cuenta que a veces no creen, no tanto porque no quieren creer, sino porque les parece insoportable la idea de pensar que ellos mismos no supieron cuidar de sus hijos. Y hay otros que no creen o que lo han normalizado porque quizás han sido víctimas también. Entonces, después de comprender esto y de procesar esto y de lograr que este hombre, esta mujer, esta joven que ha sacado a flote sus recuerdos dolorosos y se le haya invitado a dejar de culparse y que comprenda que no tiene culpa alguna, después de que logremos cerrar esas heridas dolorosas, es importante ver cómo la vida se tejió con imperfecciones y a pesar de todo el dolor sufrido, seguimos siendo un cuerpo, una mente, un corazón, un espíritu que construyó algo en su vida. Y ese algo siempre lo vamos a encontrar. Quizás en nuestro trabajo, en aquellas habilidades que podemos haber desarrollado, en la capacidad de mirar con respeto y con amor a los niños, quizás en la creatividad que tengamos, en la capacidad que tengamos de disfrutar si bailamos, si podemos tocar un instrumento o cantar, si hemos elegido una profesión en la que nos hemos dedicado a trabajar
en favor de los demás. O si tenemos un trabajo, por muy humilde que parezca, y lo hacemos de corazón, lo hacemos sonriendo y convenciéndole a nuestro cerebro de que las cosas pueden ir bien. Si a pesar de todo el dolor vivido, la humillación, el maltrato, todo lo que ya mencioné, a pesar de todo eso, hemos logrado hacer historias de dignidad que podemos reconocer y por las que nos valoran nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestros amigos. Entonces sabemos que podemos confiar en nosotros mismos. No hay que continuar dando la vuelta sobre lo mismo. La herida abierta tiene que sanar a través de un buen proceso psicoterapéutico y luego dar la vuelta a la página para mirarnos por encima de eso. Sabiendo que extrañamente vinimos a este mundo, tuvimos esa experiencia y esa experiencia tiene que habernos dejado aprendizajes importantes. Porque quien abusó de ti en cualquier etapa de la vida, quien te lastimó de alguna forma, pudo haber tocado tu cuerpo, pero no tocó tu alma. Eso no es posible. Eso aprendí en este camino. Y desde esta convicción trabajo diariamente en el programa de la radio, compartiendo muchas veces conceptos semejantes a estos, reflexiones como estas. Desde esta convicción acompaño a las personas que hacen trabajo terapéutico conmigo y voy a los colegios y a las instituciones educativas a hablar con los padres y a trabajar con chicos y chicas para enseñar el respeto, el autocuidado, la dignidad. Que aunque alguien haya tocado nuestro cuerpo, no lograron destruir nuestra alma. El ser que habita en nosotros, estoy convencida, al menos esa es mi creencia, que se trata de un ser sagrado. Y cuando nos afianzamos en él, siempre logramos salir adelante. Así que mi invitación a todos, a todas las personas que están hoy aquí, es a que tratemos de vernos como esas personas valientes, fuertes, creativas, inteligentes, generosas. Y que todos esos atributos sean el cristal a través del cual nos veamos a nosotros mismos. Y que nos atrevamos a sanar las heridas, que tengamos el valor, el coraje, la indignación suficiente, la entereza para sanar las heridas y poder reconciliarnos con nosotros mismos. Porque en la medida en que nuestras heridas sanan, somos personas más amorosas con nosotros mismos y con los demás. Aceptar nuestra historia es parte de la sanación y también parte de empezar a amarnos y respetarnos a nosotros mismos. Espero haber podido contribuir de alguna manera con este testimonio.
a quienes hoy nos acompañan. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Gisela, muy amable. En este momento damos paso a las personas que deseen formular preguntas para que nuestra querida Gisela pueda responderlas. Les rogamos nuevamente que sean concretos en su formulación para que podamos tener mayor participantes presentes. Adelante, doctora. Gracias. Gisela, querida, muy conmovida por esta exposición que realmente cuando se hace desde el alma y desde la experiencia propia tiene otra fuerza y otra difusión, digamos, ¿no? Así como llegaste emocionada a tucuna.es, también me produjo mucha emoción tenerte entre nosotros y entre nosotras y decirte dos cosas. Mientras estabas hablando, estaba escuchándote muy atentamente y decía, bien, esto es absolutamente la certeza y la convicción de que el bienestar es posible. Y la segunda certeza, que son parte de mis eslóganes y parte de mi difusión, es que tenemos que aspirar a la terapia universal y obligatoria. Porque es a partir de eso que el mundo va a estar mucho mejor. Agradecerte, pero muchísimo, realmente, y bueno, nos debemos un almuerzo o un cafecito. Muchísimas gracias, Gisela. Seguro que sí. Gracias a ti, Isabel, de verdad. Gracias de corazón por la invitación y por permitirme compartir esto. Coincido perfectamente, plenamente en lo que tú dices. Siempre digo, deberíamos tener legiones de terapeutas, de gente especializada para poder trabajar y acompañar a más y más y más personas, no solo para sanar, sino también para prevenir, ¿no? Sí, nos debemos el almuerzo. Nos debemos el almuerzo. Muchas gracias. Vamos a darle paso a Javier Romero, él es nuestro vicepresidente de la Fundación tucuna.es. Adelante, Javier. Sí, gracias, Gabriel. Muy buenas noches con todos. De manera especial, un abrazo para su linda exposición. Realmente ha sido muy emotiva, impresionante, diría yo. Simple y además, al mismo tiempo, diría yo, bella su exposición. Felicitaciones por ello y un abrazo. Ojalá que en ese café también pudiéramos estar la directiva de Tucuna. Gabriel, solamente para decirte que si pudieras, hay una pregunta en el chat, si lo pudieras socializar, por favor. De acuerdo, Javier, muchísimas gracias. Acá dice una pregunta, me ha tocado emocionalmente su testimonio de modo intenso. ¿Qué sucede? ¿Cómo se supera? ¿Cómo se maneja? ¿O se entiende? Pues en mi caso, con 12 años, sufrí abuso sexual, no hubo penetración en manos de un sacerdote de 65 años de edad y miembro de la Compañía de Jesús. A la par fui objeto de sus atenciones y dilecciones que me hacían sentir pleno, querido e importante. Esta dictocomía me tiene caminando con quiebres fuertes de amor y odio, y ello me deja asfixiado, indefinido, una paria de doble rasero y de poca confianza para los demás. Cuando esto me viene, nuevamente la idea del suicidio se presentifica. Me conmueve enormemente lo que dices y quisiera tomarte las manos en este momento, ¿no? Decirte mirándote a los ojos, no es tu culpa, no hiciste nada. El cuerpo, por ejemplo, la culpa, muchas veces la culpa de las víctimas de abuso
pasa por el haber sentido incluso placer sexual. Y hay que comprender que el cuerpo está lleno de terminales nerviosas y de receptores de placer. El cuerpo está hecho para ser tocado y percibir placer. Pero eras un niño de 12 años. No fue con consentimiento. Eso es un abuso que incluye el poder. Mira lo que dijiste, era un sacerdote de 65 años, un jesuita. Te hacía sentir especial, por supuesto. Eso es propio del abusador. A la víctima la envuelve, le hace sentir especial. Y te sentiste a gusto. ¿Cómo no? Eso es natural. Tanto como si experimentaras placer sexual con el tocamiento inadecuado, inapropiado. Porque no hay forma de que el cuerpo no sienta eso ante una estimulación. Pero la diferencia está en que no hay tu consentimiento. Tu voluntad no está allí. Estás siendo envuelto, seducido. Pero es la persona la que se está sirviendo de ti. Es el abusador, el culpable. No tú. Tú no tienes culpa de nada. Eso me nace decirte. ¿Y cómo se sale de eso? Con terapia, con terapia. Con terapia se sale. A veces me dicen, no, Gisela, pero es que eso es con algo que tenemos que cargar para toda la vida. Digo, no, me opongo. Me rebelo contra eso. No es así. No estamos condenados. No, no estamos condenados. Hay procesos psicoterapéuticos que pueden ser eternos, larguísimos, dificilísimos, que a las personas les dejan agotadas y que muchas veces, desgraciadamente, también existe mala práctica, ¿no es cierto?, dentro de la psicoterapia, dejan a veces las heridas abiertas. Pero actualmente existen otras formas. Yo trabajo, por ejemplo, con herramientas que dejan completamente cerrado. A veces les digo, es como una cirugía emocional y no hago puntos grandes. Solamente cerramos la herida con un cauterizador. No queda huella. Queda la memoria y la conciencia de lo que viviste, pero deja de doler. Entonces, sí les animo a buscar el camino y te animo a ti que escribiste. Espero poder haber respondido. Muchas gracias. Vamos a leer algunas preguntas que están dentro del chat. Dice, con su experiencia nos puede ayudar con algunas recomendaciones breves para cuidar de mejor manera a nuestros hijos, para prevenir abusos. Soy madre de una hija de 12 años. Para prevenir el abuso. Tener claridad que el principal factor de protección es la sana autoestima. Y la sana autoestima se construye con la palabra amorosa de los padres y con la claridad que en el sistema familiar tiene que haber de los límites que se establecen, basados en el respeto.
Cuando un niño, una niña, un adolescente se sienten amados, se sienten respetados, se sienten protegidos, cuando los padres, las madres hacen que el respeto exista en las relaciones de la familia, estamos enviando un mensaje de que la violencia no es normal. Por lo tanto, un niño o una niña podrá identificar lo que no es correcto y podrá cuestionarlo. Tenemos también que enseñar, que educar en sexualidad. Tenemos que dar enseñanzas en educación sexual, enseñar que el cuerpo es sagrado, que nadie lo puede tocar, que nadie te puede tocar de forma que te haga sentir incómodo o incómoda. Y que si algo de eso llegara a ocurrir, tienes que morder, patear, gritar, salir corriendo, huir y venir y decírmelo y yo siempre te voy a creer. O sea, también tenemos que dar educación sexual y enseñar protección y estar atentos. Estar atentos. Les invito a mis redes. El día de ayer, precisamente, en mi programa, hablaba con una profesional mexicana, colega, amiga mía, muy querida, y hablábamos sobre los comportamientos sexuales de niños. Y les invito a que escuchen ese programa, lo tienen ahí colgado en el muro de mi Facebook, también está en Spotify. Y en la noche, ayer, compartí una cantidad de materiales educativos de educación sexual. Entonces, ingresen allí, descarguen, escuchen. Estamos unidos, hay mucha gente trabajando en este sentido. Y educarnos es lo mejor que podemos hacer. He compartido a través del chat los datos de contacto de nuestra querida Gisela. Están sus redes sociales y su página web para que por favor tomen nota y establezcan contacto con ella a medida de sus deseos. Gisela, no sé, tenemos algunas preguntas todavía. No sé si nos permites, Con mucho estamos a gusto. tiempo. ¿Sí? Por Muchas supuesto. gracias. Voy a leer una que me dice acá, una pregunta: ¿cómo apartar el miedo que te aterra, te paraliza y no te permite desarrollar? Perdón, la pregunta de nuevo. Dice, ¿cómo apartar el miedo que te aterra, te paraliza y no te permite desarrollar? El miedo es una de las consecuencias, ¿verdad? ¿Cómo se sale del miedo? Miren, cómo me gustaría decir, siendo fuerte, pensando que el miedo, o sea, pensando en que el miedo no es todo en tu vida. Pero yo en los últimos años he estado investigando y trabajando mucho en un concepto que es sumamente importante, que es el de las emociones atrapadas. Y hay experiencias tan fuertes, tan difíciles por las que atravesamos, como de lo que estamos hablando el día de hoy, que no podemos resolver. No, que nos dejan emociones tan intensas que se quedan atascadas en el cuerpo, literalmente. Y por eso es que parte del trabajo que yo hago, por ejemplo, les pido a las personas identificar en dónde sienten, en qué parte del cuerpo sienten esa emoción. En el caso tuyo que me preguntas, ¿en dónde sientes ese miedo? ¿En qué lugar de tu cuerpo lo sientes? Y si ampliara la pregunta, la hiciera extensiva a todos los presentes y les dijera,
¿Sienten miedo o tienen algún nivel de ansiedad en este momento? Si me respondieran todos que sí, entonces les dijera, o la gran mayoría dijera sí, entonces les diría luego, ¿en qué parte del cuerpo lo están sintiendo ese miedo? Y si ya identifican, la gran mayoría de personas me suelen decir siempre en el pecho, perdón, en el pecho. Y entonces les diría, entonces, mira del 1 al 10 en cuánto está la intensidad de ese miedo tuyo. Y si me están siguiendo en el ejercicio, en las preguntas que estoy haciéndoles, tal vez sea interesante que me pongan acá en el chat en cuánto está el miedo, si es que es así, y en qué parte del cuerpo lo sienten. De pronto esa es la emoción que les tiene detenidos. Y como me dice esta persona, que te paraliza, claro. Te paraliza porque el trauma congela. El congelamiento emocional viene del miedo que ha quedado atrapado en tu cuerpo. Y eso puedo decirte, pucha, pero ten confianza, ten fe, haz esto. No funciona. Se requiere otras herramientas para poder salir de eso. 8 me dicen, 8 en el pecho. Muy bien, en el pecho. De acuerdo a la medicina tradicional china, este es el punto del cuerpo en el que se aloja el miedo. Aquí está un canal del miedo. Pero hay maneras de liberarlo. 8 me dicen en todo el cuerpo, siento que me quedo por un segundo paralizada. Bueno, quizás poder hacer un ejercicio. Bueno, yo no sé, tal vez con esto que acaba de pasar y con lo que me están diciendo, se me ocurre, Isabel, no sé si algún rato podríamos propiciar una nueva reunión y hacer un ejercicio para que las personas Claro. sienten esto, un ejercicio con las herramientas que yo trabajo para ayudarles a que aflojen un poquito eso, ¿no? Claro, ¿cómo no, Gisela? Podemos, encantados. Déjame ver un poquito la agenda y todo eso y digo, encantadísima. Digo, evidentemente hay una gran necesidad. Mm. Y en todo caso, el tema Miren, pero amerita. en este momento, para las personas que están escribiendo y están sintiendo la emoción, así brevísimo les da, ¿ya? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Díganme en el chat si me siguen para poder hacerles de este momento un ejercicio chiquitísimo. Ya. ¿Quieren que les haga el ejercicio? Sean, cuenten. Ok. Miren, ya identificaron, ¿no? El miedo. Ya identificaron en qué parte del cuerpo está. Ya identificaron la intensidad de la emoción. Esto es una valoración subjetiva que hacemos. ¿Ok? Pero sirve para poder entrar en contacto con la emoción. Entonces van a hacer lo siguiente, miren. Las personas que son diestras con la derecha van a golpear el filo de la izquierda. Y los que son zurdas van a hacerlo al revés. ¿De acuerdo? Entonces, solamente van a hacer esto, van a repetir lo que yo digo. Como están con micrófono apagado, ustedes díganlo en voz alta donde están, ahí en sus casas, ¿ok? Solamente prestando atención a ese punto de su cuerpo en donde experimentaron o están experimentando la angustia, pues el pecho, la garganta, la cabeza, el estómago, donde sea, cada uno. Y van a repetir, a pesar
de sentir este miedo tan grande que me paraliza. Yo me amo y me acepto completamente. A pesar de sentir este miedo tan profundo que me paraliza, yo me amo y me acepto completamente. A pesar de sentir este miedo tan intenso que me paraliza, yo me amo y me acepto completamente. Y ahora vamos acá. Este miedo tan profundo. Este miedo tan grande aquí en el filo del ojo. Debajo del ojo. Este miedo que me paraliza. Debajo de la nariz golpeen. Este miedo tan intenso. Debajo de la boca. Si les viene ganas de llorar, bostezar o lo que sea, está bien, es parte de la liberación. Este miedo que me paraliza. Suspirar también. Este miedo en el pecho, golpeen así como lo estoy haciendo. Que me paraliza. Golpeen sobre las costillas, debajo de los senos, debajo de las tetillas, en el caso de los varones. Este miedo tan intenso me paraliza. Ponen la mano así de lado y en el costado golpean. Este miedo tan intenso que me paraliza. Y en la coronilla golpeen de esta forma. Este miedo me paraliza. Y ahora inspiren bien profundo y suelten fuerte por la boca. Bajen la mano, cierren los ojos y quédense allí un momentito. Y díganme cómo están, escríbanme en el chat. Ya puedo respirar, me dice Karina. Qué bueno. Más relajado, muy bien. ¿Qué más? Me siento un poco más tranquila. Okay. Agotada. Yo lo estaba anotando, dice Katy. En calma. Me sentía asfixiada, lloré mucho y me dieron ganas de vomitar. Muy bien. Muy triste. ¿Qué más? Díganme, por favor. Me dolió un montón a un lado de las costillas, estoy más tranquila. Muy bien, miren. Me dio ganas de llorar. Eso, sigan. En el costado, en este punto está la ira. Aquí se acumula la ira. Sentí mucha tristeza, con más paz mental. Las emociones vienen en paquetes completos, con un montón ahí, ¿no es cierto? Solamente les dije miedo. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente.
Golpeen aquí. A pesar de sentir esta tristeza que se me vuelve ira tantas veces, yo me amo y me acepto completamente. A pesar de sentir esta tristeza por tantas cosas que me han pasado, por todo lo injusto que viví, porque era algo que yo no me merecía, ¿no? Yo me amo y me acepto completamente. A pesar de sentir esta tristeza tan grande. Mi vida no ha sido fácil. Pasé por tanto dolor, tanta humillación. Y he sentido quebrarme tantas veces. Y me he llenado de miedo. Y aún con todo eso, yo me amo y me acepto completamente. Aquí. Esta tristeza tan grande. Esta tristeza tan profunda. Por todo lo que he vivido. Esta tristeza. Esta tristeza tan profunda. Que me ha llenado de miedo. Esta tristeza tan grande. Aquí en el costado. Con toda la ira y la furia que me he callado. Esta tristeza tan profunda. Y ahora golpeen aquí, bien concentrados en lo que están sintiendo, en ese punto del cuerpo, sea lo que sea, tristeza, ira, miedo. Golpeen, 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 hasta que sientan que se disuelve. Vuelvan acá. Coronilla, inspiren profundo. Suelten el aire fuerte por la boca. Cierren los ojos. Muy bien. ¿Cómo están ahora? Escríbanme en el chat para yo enterarme cómo están ahora. Mejor, más liberada de mis recuerdos, más liberado, un excelente ejercicio, relajada, mejor, un poco tranquila. Lloré, pero el nudo del corazón se disolvió, gracias, excelente. Saqué muchas lágrimas, pero me siento mucho mejor, gracias, es más tranquila. Muy bien. Bien. Ok, entonces, les dejo esta herramienta, ¿vieron?
No hace falta que se aprendan todos los puntos, no hace falta, de verdad, no hace falta. Si les vienen esos recuerdos, esas memorias, aquí, en este punto, como les hice hacer ahora, ¿recuerdas lo que sea? Que si te vino algún recuerdo, alguna cosa, solamente golpea aquí, golpea, 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 golpea. Te viene ganas de llorar, de gritar, gritas, lloras, no importa, lo que sea, con esto, ¿ok? Y también pueden golpear acá. Les doy esa herramienta, miren que es facilita, está en sus manos. Hacer procesos, obviamente. Hacer un proceso completo es otra historia, pero acaban de experimentarlo y de ver cómo esto es de útil. Espero que les pueda servir y que la utilicen. Les entrego de todo corazón. Me dicen por aquí. ¿Están bien? Por favor, ¿qué pasó? No les doy auxilio. A ver, ¿qué me dicen? Con sus con las recomendaciones, ya lo hice. Una pregunta, ¿cómo apartar el miedo? Eso. Todos los días hagan el ejercicio. Todos los días hagan el ejercicio. Y cuando estén sintiéndose terriblemente perdidos, abrumados, agobiados, hagan este ejercicio con su oración favorita. Si tienen una oración, un Padre Nuestro, lo que sea, si son católicos, lo que sea, un símbolo de su fe, golpeen aquí y hagan la oración. Háganlo en silencio, pero golpeen aquí todos los días. Esto va a hacer que las neuronas de su cerebro, las redes neuronales de su cerebro que están asociadas al miedo, a todo el malestar, se desactiven. Por eso decimos, a pesar de sentir esto, yo estoy bien, no importa lo que pasó, no importa. Solo importa poder soltarlo y anclar a una nueva red, la red asociada a la fe, a lo que es el amor en sus vidas. Esa es a la que tenemos que anclarnos. ¿Ok? Muy bien, Elena. Había una pregunta, no sé si podemos recibir la pregunta. Estamos un poquito pasados de tiempo, pero Y digo, ya estamos. A ver, la última, por favor, entonces. Eh, la última, bueno, dice, ¿sirve para la depresión este ejercicio? no, Marlon está pidiendo la palabra. Marlon, adelante Marlon, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Felicitando, ha sido un ejercicio muy bueno. Ya lo había hecho antes, creo que se llama tapping, si no estoy mal. Bueno, la siguiente inquietud es, yo le escuché, le sigo a una señora muy buena, me parece la forma como ella habla, y ella decía que no es necesario tratar de que la gente tratamos de recordar nuestro pasado, ¿no? Y en una parte de su entrevista decía que en el momento de las terapias la gente recuerda, ¿no? Y les he escuchado en otras entrevistas, así mismo compañeros del grupo, que de ellos no se acordaban, pero en un momento de la terapia ellos se acuerdan. ¿Es necesario recordar para entender, para empezar con una liberación, o no es necesariamente tener que salga a la luz el recuerdo del pasado? Esa es mi pregunta, doctora, y muchas gracias por la oportunidad que me han brindado para hacer la pregunta. Pues mira, lo más importante es que puedas contar con apoyo psicoterapéutico. O sea, lo que yo les acabo de enseñar, este ejercicio que les acabo de enseñar,
no quiere decir que reemplaza la terapia, ¿eh? Acabo de hacer un ejercicio porque estaban sintiendo, me hablaron de miedo, de estar abrumados, y estoy usando una herramienta que es absolutamente eficaz y que sirve para trabajar el manejo de las emociones, la liberación de las emociones atrapadas y sanar trauma. Pero para hacer las dos últimas, liberación emocional en un proceso psicoterapéutico y sanar trauma, se requiere que haya un experto profesional usando. Cuando yo uso esta herramienta en psicoterapia, no necesito que la persona me cuente la historia y que reviva todo. No necesito. Otras escuelas psicoterapéuticas seguramente lo hacen y es necesario. El dolor sí que lo vuelven a vivir, pero trabajo con el dolor sin que sea necesario que me cuenten ningún detalle. No tengo que pasar por eso, que es un ejercicio de revictimización. No, no hace falta. ¿Ok? Esa es mi respuesta. Luego hay otros profesionales que seguramente trabajan de otra manera, pero esta es la forma en la que yo lo hago. Perdón, si me permites, Isabel, quiero responder una pregunta que está aquí, que es muy importante, que dice: buenas noches, doctora. Estoy aquí en esta reunión para escuchar y saber cómo ayudar a mi hija que ha sido violada. Usted dice que los padres somos responsables de los hijos y de las hijas y de no haber cuidado bien. Yo me siento culpable, me siento como un trapeador. Tengo vergüenza de ver a los ojos de mi hija. Jamás pensé que un familiar pueda hacer daño a una hija pequeña. Ella jamás me lo dijo 40 años más tarde, cuando ya nada podía hacer respecto al individuo que hizo esto. Pero yo lo que deseo es saber cómo ayudarla si ella ya no está conmigo, está casada y ya no vive conmigo. Asumo con dolor mi responsabilidad como madre, pero ¿qué hacer? Lo que un hijo o hija que le dice a la madre lo que ha vivido necesita escuchar es que le diga: lo siento, perdóname por no haber podido cuidarte como me hubiera gustado hacerlo. Esto que está diciendo aquí es su palabra verdadera. Cuando usted le dice, si usted le dice todo esto que está diciéndonos aquí, que me está compartiendo aquí, se lo dice a su hija: ¿cómo me hubiera gustado saber en ese momento? Jamás me imaginé. Sin disculparse, sin justificarse, solamente asumo con dolor mi responsabilidad como madre y te pido que me perdones. Eso es suficiente. Eso alivia tanto porque la persona se siente entendida y siente que el dolor el dolor que vivió también le duele a su madre. Eso ya sana muchísimo. Incluso eso muchas veces sana más que la misma terapia. ¿Mm? Así que gracias por la pregunta. Y ahí sí. A ver, realmente me encantaría poder tener esta modalidad tuya tan suave, tan hermosa, tan conciliadora, pero bueno, yo soy rioplatense, así que no hay más, que no podemos estar como, digamos, haciendo cosas que no, incluso que no nos cuadran, ¿no? Un poquito esto, hablando de esto que planteaba Marlon es un usuario de Tucuna, es un compañero de mucho tiempo, y esto que decía él, que encontró en internet a alguien que decía esto que contaba él, ¿no? Que yo creo que con el tema de internet hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Incluso hay que tener mucho cuidado con esta gente que vende la felicidad en un curso, en una conferencia de 8 horas, y que hay que tener mucho cuidado con esto facebookero, lo llamo yo, el tema facebookero, ¿no? Suelta y sé feliz, y estas frases tan facebookeras que son muy peligrosas, ¿no? Es decir, una persona que está diciendo eso en internet está haciendo un daño horroroso. Está siendo irresponsable. Sí. Horroroso. Uh-huh. Horroroso porque, digamos, es verdaderamente una barbaridad, ¿no? Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la ética.
pero lamentablemente estamos invadidos con todo esto, y me parece justamente que hay que tener mucho cuidado. Era eso lo que quería agregar. ¿Nos vamos, Gabriel? ¿Nos estamos yendo? Sí, vamos a cerrar, entonces. Permíteme solo una cosita, disculpen, solo esto que la pregunta que me habías hecho, Gabriel, de alguien que preguntaba si Sí. esta herramienta que yo uso sirve para la depresión. Pero, como dije, en el contexto psicoterapéutico, no es que porque yo les digo, hagan esto y hagan esto, con eso ya se van a curar la depresión. No, como dije, estoy aportando una herramienta para el manejo de las emociones. Para trabajar trauma, depresión, ansiedad, busquen a un profesional. Y como bien dice Isabel, no es que esto no se acaba así en un minuto. Y hay cosas con las que tendremos que lidiar a lo largo de la vida. Y me encantó, Gisela, perdóname, me encantó esta frase. Después de llorarlo bien llorado. Es tal cual, decía una amiga mía, me fue bárbaro en la terapia, lloré la hora entera. Llorarlo bien llorado, ¿no? Bien llorar y después vernos como las personas fuertes que hemos sido para poder salir adelante. Exactamente. Muchísimas gracias, Gisela. A ti, Isabel, por la invitación y gracias a todas y todos. Gracias, Gabriel. Y a ti, Muchísimas gracias. Una, por la iniciativa y por todo el trabajo que hacen. Creo que es maravilloso. Muchísimas gracias, Gisela, de todo corazón. A nombre de Tucuna, pues te extendemos un abrazo fuerte, pues, y te decimos que las puertas están abiertas de este espacio para que tú puedas compartir más herramientas, más oportunidades de crecimiento y de luchar a favor del bienestar. Voy a decir nuevamente los datos de nuestra querida invitada. Está en sus redes sociales como Gisela Echeverría Castro, tanto en Facebook como en Instagram, y su número de contacto es 099-556-3990. Repito, 099-56-3990. Infinitamente agradecido nuevamente. Nos vemos la próxima entrega. Recuerden que el último miércoles de cada mes tenemos la reunión de autoayuda. Así que cordialmente invitados. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.